Muy bien. Vamos a continuar con la clase de los problemas simples, estos que presentan solución analítica. Vamos a pasar al caso 3. En este caso, ahora lo que tenemos es una partícula que está sometida a un potencial cero, es decir, es una partícula libre, en las zonas 1 y 3 de la gráfica, ¿sí? La que están en blanco, y en su movimiento, supongamos que la partícula se está moviendo desde izquierda a derecha, es decir, desde la zona 1 hasta la zona 3, se encuentra con una pared de un cierto espesor, en este caso el espesor es L, ¿sí? Va desde 0 hasta L, y tiene la particularidad de que tiene una altura finita, es decir, ya no tenemos esas paredes infinitas que teníamos en la partícula confinada en una caja del ejemplo anterior. La altura de esta pared es B0, no decimos nada sobre el valor, ¿sí? Pero bueno, la única aclaración es que es mayor a 0 y por supuesto que es menor que infinito. Entonces, desde el punto de vista clásico, nosotros podemos considerar solamente dos tipos de solución, ¿sí? Una es que la partícula, o mejor dicho, si la partícula tiene una energía que es menor o igual a B0, cuando se acerca desde la zona 1 hasta la pared de la interfaz entre zona 1 y zona 2, no tiene energía suficiente para superar la barrera. Entonces, lo que nos enseña la mecánica clásica es que la partícula va a rebotar y va a volver sobre su camino, ahora moviéndose desde la derecha hacia la izquierda. La segunda posibilidad es que la partícula tenga una energía que supere a B sub 0, que supere a la altura de la barrera. En ese caso, la partícula va a seguir libremente su camino desde la zona 1 hasta la zona 3 y no va a tener ningún rebote. Por lo tanto, desde el punto de vista clásico, tenemos solamente dos soluciones, ¿sí? O la partícula rebota en la pared y vuelve a la zona 1 en dirección, digamos, opuesta, o bien pasa por encima de la pared y continúa su camino hasta la zona que está marcada con el 3. Vamos a ver cómo en el caso de la mecánica cuántica aparecen resultados que podríamos llamar, si uno quiere, extraños, raros, no esperados. Bien, como decía en la diapositiva anterior, tanto la zona 1 como la zona 3 tenemos una partícula libre, no hay ninguna cosa extraña, ninguna cosa rara. Por lo tanto, tenemos la ecuación de onda que ya conocemos, una combinación lineal de las funciones e a la i más menos i kx, donde la k está relacionada con la energía de esta manera, partícula libre, ninguna cosa rara. Y en la región 2 lo que tenemos es una expresión muy similar, ¿sí? En donde el movimiento de la partícula ahora va a venir descrito por esta función de onda, donde en lugar de tener la k que teníamos en las regiones 1 y 3, tenemos una k', y donde k' tiene una expresión muy similar a la de la partícula libre, solo que incluye a la altura de la barrera, ¿sí? Esto es no es una variable porque, digamos, no varía, el B sub 0 queda constante una vez que está definida, pero bueno, aparece en la expresión para acá. Bien, fíjense, nosotros esto ya lo hemos hecho alguna interpretación, digamos, anteriormente, ¿sí? Cuando veíamos incluso la partícula libre, que si calculábamos el valor medio del operador momento, podíamos interpretar a las dos funciones que conforman a la función de onda como el movimiento de la partícula en una dirección, en más x por ejemplo, y en la otra dirección en menos x. Esto significa entonces que, manteniendo esa misma filosofía, podemos asociar los coeficientes a, c y e con el movimiento de la partícula desde la izquierda hacia la derecha, mientras que las constantes, o los coeficientes, mejor dicho, b, d y f, los asociamos con el movimiento de la partícula desde la derecha hacia la izquierda, en dirección contraria. Ahora bien,
De igual forma que hicimos la interpretación clásicamente, desde el punto de vista cuántico también debemos considerar las dos situaciones de la energía de la partícula, que sea menor que la altura de la pared o mayor que la altura de la pared. Bien, fíjense que cuando definimos las tres funciones de onda, ¿sí?, necesarias para tener definido totalmente el sistema, aparecen en definitiva 6 incógnitas, que son A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Es decir, que vamos a necesitar de alguna manera 6 ecuaciones para poder encontrar los valores de los 6 coeficientes. Bien, fíjense, vamos a empezar con el caso de que la energía es menor a la altura de la barrera. ¿Sí? Esto significa que, bueno, E menos B sub 0 es menor a 0, con lo cual K', que es la única, permítanme volver un momentito para atrás, la única función de onda que contiene información sobre B sub 0 es la de la región 2. Por lo tanto, nos debemos concentrar justamente en esa parte, en la región 2. Aparece B sub 0 y sabemos que la resta entonces de E menos B sub 0 tiene que ser negativa. Al ser negativa, lo que hacemos es el truquito de tomar el módulo de la resta y dejar el signo menos fuera de ese módulo. ¿Sí? Entonces, sabemos ya por variable compleja que menos 1 es igual a i al cuadrado, de manera tal que reemplazamos menos 1 por i cuadrado y lo podemos sacar de la raíz cuadrada, quedándome entonces esta expresión i sobre h partida por todo lo que tenemos en la raíz cuadrada, con la diferencia que la resta de e y b0 ahora viene como módulo. ¿Sí? Bien, simplificamos muy levemente para indicar que tenemos acá la K' es I por K', ¿sí? Es simplemente un cambio de variable, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Simplemente para hacer las cosas un poquito más sencillas. Bien, fíjense lo siguiente, ¿no? Si hacemos alguna comparación con respecto a la partícula en la caja, ¿qué es lo primero que observamos? Lo primero que tenemos es claro, y es que la pared no es infinitamente alta. Es decir, que el potencial con el que se encuentra la partícula ya no es un potencial infinito, sino que tiene una altura determinada. Eso significa que dependiendo de la energía de la partícula, la va a poder superar o no. La pared no tiene un vacío a ambos lados. Eso significa entonces que ahora ni C ni D van a ser 0. ¿Sí? Es decir que la pared, el contenido, lo que queda en el medio de las dos paredes, la partícula puede atravesarla. ¿Sí? En principio podríamos encontrar a la partícula en la región 2. Eso significa que la función de onda psi sub 2 va a tener un valor diferente de 0. ¿Sí? Es decir que C y D no van a ser 0 al mismo tiempo, no pueden ser 0 al mismo tiempo. ¿Está bien? Bien, como habíamos dicho anteriormente, tenemos 6 incógnitas, los 6 coeficientes, A, B, C, D, E y F. Nosotros lo primero que podemos pensar es en forzar tanto a la función de onda como a su derivada a que sean continuas en las interfaces, la interfaz 1,2 y la interfaz 2,3. Eso significa que tenemos estas 4 ecuaciones que aparecen acá. ¿Sí? La continuidad de la función de onda y de su derivada en la interfaz 1,2 y la continuidad de la función de onda y su derivada en la interfaz 2,3. Eso me lleva a un conjunto de ecuaciones, a 4 ecuaciones, ¿sí? Que no importa, no nos vamos a concentrar, no se preocupen, tampoco nos vamos a detener en la resolución del sistema de ecuaciones. ¿Sí? No nos interesa esto. No. Lo que sí tenemos, bueno, cuatro ecuaciones para 6 incógnitas. Podemos pensar en una quinta ecuación, que sería una condición de normalización, pero nos está faltando una. Nos faltaría una ecuación para la sexta incógnita. Pero hay una cuestión interesante acá. Fíjense, pensemos en el movimiento. La partícula viene desde la zona 1. Permítanme volver para atrás a la gráfica. ¿Sí? La partícula viene desde la zona 1, ¿sí? Desde la izquierda hacia la derecha. Se encuentra con esta pared. Tenemos una posibilidad y es que rebote y vuelva sobre sus pasos. La otra posibilidad es que siga adelante, es decir, que va a continuar en su camino hacia la derecha.
Cuando llegue a esta pared, en principio podría rebotar, volviendo sobre sus pasos, o bien podría seguir adelante. Si sigue adelante, si la partícula entra en la zona 3, el único camino que puede recorrer es de izquierda a derecha. No puede volver sobre sus pasos porque ya no hay ninguna pared con la cual rebote para volver hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Significa entonces que el coeficiente f tiene que ser igual a 0. No tiene sentido pensar en un movimiento de la partícula en la región 3 hacia la izquierda. Por lo tanto, la sexta ecuación que estábamos buscando surge simplemente de analizar un poco más cuál es el movimiento posible que puede tener la partícula a medida que se va moviendo desde la zona 1 hasta la zona 3 y que se encuentra con las paredes, ¿sí? Entonces tenemos, resumiendo, 4 ecuaciones acá, la quinta ecuación que será la normalización, que la usaremos después si la necesitamos, y la sexta ecuación es que el coeficiente f tiene que ser igual a 0, el f que aparece acá. Ahora bien, tenemos dos posibilidades cuando la partícula viene desde la región 1 y se encuentra con la pared. Existe una posibilidad de que salga por la región 3, ¿sí? Recordemos esto, como bien dice acá en este primer párrafo de la diapositiva, que clásicamente esto es imposible. Entonces vamos a definir dos coeficientes. Un coeficiente que sería de reflexión, que me relaciona los coeficientes A y B, los dos de la función de onda en la región 1. Es decir, qué tan importante es el coeficiente que me da el movimiento de la partícula hacia la derecha comparado con el coeficiente que me describe el movimiento de la partícula hacia la izquierda, A y B respectivamente. Por otro lado, tenemos un coeficiente de transmisión. El coeficiente de transmisión lo que mide es la posibilidad que tendría la partícula de atravesar la pared y además salir a través de la segunda de las paredes, es decir, de la interfaz 2-3, y metiéndose ya en la región 3 exclusivamente. Eso es equivalente a comparar la magnitud de los coeficientes A y E, como aparece acá en esta fórmula. A y E. A, recordamos, me está indicando el movimiento hacia la derecha de la partícula en la región 1 y E me indica el movimiento de la partícula en la misma dirección, es decir, hacia la derecha, pero en la región 3. Los dos coeficientes deberían, en cierta manera, complementarse, ¿no es cierto? Si la partícula rebota, no va a ser transmitida. Si la partícula rebota en un 50%, será transmitida en un 50%, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos interesa fundamentalmente el coeficiente de transmisión, ¿sí? El coeficiente de transmisión, una vez que uno resuelve ese conjunto de ecuaciones, se encuentra con que tiene una expresión general, ¿sí?, para el sistema, que depende de una variable gamma que no es ni más ni menos que el cociente de las dos constantes, de las dos k que definen a las funciones de onda, ¿sí? Fíjense que estamos usando k en vez de kappa, ¿está bien? Eso es importante. Y aparece en el denominador un seno al cuadrado de k' multiplicado por el espesor de la pared, ¿está bien? Bien, esta es una expresión absolutamente general, ¿eh? Acá, digamos, no estamos haciendo ninguna cosa rara, ninguna cosa extraña. Esto es absolutamente general. Vamos a ver qué pasa con esta expresión general para cada uno de los dos casos posibles que nosotros queremos estudiar, que la energía de la partícula sea menor que la altura de la pared o que sea mayor. Vamos al primer caso, la energía de la partícula menor que la altura de la pared. En ese caso, si volvemos, por ejemplo, o si recordamos que K' era igual a I por kappa', entonces a kappa' la recordamos con esta expresión, ¿sí? Hacemos una cosa, vamos a sacar B sub 0 como factor común, ¿sí? Lo sacamos del módulo y entonces me queda E dividido B sub 0. Por las condiciones de que E es menor a B sub 0, está claro que E dividido B sub 0 es un número menor a 1. Por lo tanto, este número, menos 1, tiene que ser negativo. Como estamos con el módulo y me interesa solamente el número, lo que hago es quitar el módulo y escribirlo como 1 menos E dividido B0. A ese cociente E dividido B0 lo llamo epsilon.
Y entonces fíjense que puedo separar a la raíz cuadrada en 2 veces la masa de la partícula por la altura de la pared por la raíz cuadrada de 1 menos epsilon, que es esto, ¿sí? Es decir, aprovechamos que teníamos presente el módulo y el comportamiento del cociente este de E sobre B sub 0. De igual manera, cuando estudiamos la forma de K, nosotros tenemos esta expresión, ¿sí? Que no contiene a B sub 0, por supuesto, pero tenemos el truquito de siempre de multiplicar y dividir por B sub 0. Si multiplicamos y dividimos por B sub 0, nos queda este cociente E sobre B sub 0, que es igual a epsilon. Entonces podemos nuevamente separar la raíz cuadrada en estos dos términos. Esto es interesante, parece una tontería hacer esto, ¿no es cierto? Pero recuerden que nosotros tenemos que llegar a gamma, y gamma es el cociente de las dos constantes. Cuando nosotros tenemos estas dos constantes con estas formas iguales, que es 1 sobre h partida por la raíz cuadrada de 2mb0, en ambas constantes, esto ya está claro que se va a cancelar una vez que hagamos el cociente. Por eso es útil hacer esta aproximación. Además, vamos a aprovechar una entidad trigonométrica, en realidad, que me dice que el seno de y más y por x es igual a esto, a esta suma de dos términos. Volvemos a tener seno y coseno de y. Y fíjense estas funciones, yo no sé si ustedes reconocen estas funciones, si alguna vez las vieron en el análisis matemático, coseno y seno, pero tienen una h en su nombre. O en su símbolo. Esa h significa hiperbólico, así que estamos hablando de funciones coseno hiperbólico y seno hiperbólico, ¿sí? Estas funciones en realidad, digamos, a nosotros no nos interesa. Yo les adelanto que son funciones matemáticas muy bien definidas y que, a pesar de que el nombre asusta un poco, la expresión matemática no lo es tanto, ¿sí? No lo es tanto. Entonces, como tenemos, si ustedes permítanme volver un cachito a la diapositiva anterior, tenemos el seno al cuadrado de K' por L, y K' es I por K'. Entonces, lo que tenemos en realidad es que el seno es I por K' por L, es decir, que es esta componente. ¿Sí? En otras palabras, I es igual a 0, con lo cual seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, es decir que este primer término se va a cancelar y lo que me va a quedar solamente va a ser la variable i multiplicada por el seno hiperbólico de x, que es K' por L. ¿Sí? Por otro lado, gamma cuadrado es el cociente de las dos constantes k y K' al cuadrado, así que tenemos esta expresión que aparece acá. Fíjense, recuerden que K' incluye el número i, ¿sí? Pero como está elevado al cuadrado, se convierte en menos 1, y ese menos 1, para eliminarlo, o mejor dicho, la manera de eliminar este menos 1 es dar vuelta el 1 menos epsilon como epsilon menos 1 en el denominador. Entonces, teniendo en cuenta lo que vale gamma cuadrado y la manera en que reemplazamos el seno cuadrado de K por L, llegamos a esta última expresión para el coeficiente de transmisión cuando la energía de la partícula es menor a la altura de la barrera, ¿sí? Podemos hacer una última simplificación recordando la expresión que tenía kappa y llamando alfa a la constante 1 sobre h partida y la raíz cuadrada de 2 veces la masa de la partícula, la altura de la pared y el grosor de la misma, el espesor de la misma, ¿sí? Fíjense que esa que es una constante, ¿no es cierto? Esa constante alfa incluye un montón de información sobre el sistema, ¿sí? La masa de la partícula, altura de la pared y también el grosor de la misma. Esto es importante, ¿por qué? Porque podemos hacer gráficas del coeficiente de transmisión en función de epsilon, es decir, en función de el cociente entre la energía de la partícula y la altura de la pared. Y fíjense la pinta que tienen los coeficientes de transmisión.
Vamos a hacer un pequeño análisis, ¿sí? Vamos a detenernos y vamos a volver a lo que nos dice la mecánica clásica. La mecánica clásica nos adelanta que si la energía es menor, la energía de la partícula es menor a la altura de la barrera, es decir, que este cociente es 1 o menor a 1, entonces el coeficiente de transmisión debería ser siempre 0, siempre 0. ¿Qué notamos acá? ¿Qué nos dice la mecánica cuántica? Nos dice que no es 0, pero que tiene una dependencia con la energía de la partícula y además con esta constante alfa que definimos, ¿sí? Yo digo constante porque una vez que nosotros definimos la masa de la partícula, la altura de la barrera y el espesor de la pared, eso permanece constante, ¿sí? En principio es una variable, pero porque permite, digamos, que nosotros cambiemos los valores, pero una vez que cambiamos los valores permanecen fijos durante el cálculo. ¿Está bien? Entonces fíjense ustedes cómo cambia. A medida que el valor de alfa va aumentando, el coeficiente de transmisión se acerca al comportamiento que predice la mecánica clásica. ¿Y cómo podemos interpretar eso? Bueno, primero, si alfa aumenta, tenemos varias posibilidades. Primero es que la masa de la partícula aumente, ¿sí? También, bueno, está por ahí la interpretación más simple, que sería también que la altura de la barrera aumente. Pero también lo que puede aumentar es el grosor de la pared. Entonces, si bien la mecánica cuántica admite la posibilidad de que la partícula atraviese la pared, aunque la energía no sea suficiente, eso va a depender mucho, aunque sea de manera paramétrica, de la masa de la partícula y del espesor de la pared. Cuanto más pesada sea la partícula, más le va a costar atravesar la pared. Y cuanto más gruesa sea la pared, también más le va a costar atravesarla. Por eso es que a medida que alfa aumenta, el comportamiento va tendiendo al comportamiento clásico. ¿Cuál sería la mejor condición? Partículas lo más livianas posibles y paredes lo menos gruesas posibles, ¿sí? Esto es lo que se conoce como efecto túnel, ¿sí? El efecto túnel es un efecto que tiene un montón de implicancias en la química, por ejemplo en la transferencia de protones, ¿sí? En equilibrios tautoméricos, ¿sí? Fíjense que no es casualidad que lo que se esté transmitiendo o transfiriendo y superando alguna barrera es la partícula más liviana de la que podemos pensar, ¿no es cierto? Que es un protón, es simplemente un núcleo. Está bien, por supuesto que podemos pensar en un electrón, pero bueno, no descartamos la transferencia de un electrón en este caso, ¿sí? Bien, los invito a que ustedes busquen en bibliografía efecto túnel y lean un poco más sobre eso. Es muy interesante, ¿sí? La cantidad de implicancias que tienen. Vamos al segundo caso. Ahora la energía de la partícula es mayor que la altura de la barrera. En principio estaríamos en condiciones de poder superarla sin ningún problema desde el punto de vista clásico. Las ecuaciones son exactamente las mismas, ¿sí? Vamos a tener tres funciones de onda, una para la región 1, una para la región 2, otra para la región 3. Vamos a imponerle las condiciones de contorno, ¿sí? en la interfaz, en las dos interfaces, y las condiciones de contorno van a estar aplicadas tanto para la función de onda como para la derivada de la misma, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia principal entre este caso y el anterior, de E menos B sub 0 menor a 0? Simplemente que ahora, cuando planteamos la expresión para K', la diferencia E menos B0 ya no es menor a 0. Entonces no tenemos necesidad de tomar el módulo y sacar el signo menos. Primero sacar el signo menos y luego sacarlo de la raíz como i, ¿sí? Ya no es necesario. Y además eso, haciendo el truquito de sacar como factor común b sub 0, me permite escribir simplemente epsilon menos 1, sabiendo que ahora epsilon es mayor a 1, ¿sí? Fíjense que k tiene exactamente la misma expresión, eso no cambia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que el coeficiente de transmisión, por supuesto que va a tener la misma forma general, ¿sí? Pero la fórmula particular para este caso va a ser la que aparece acá, ¿sí? Fíjense que es muy similar, prácticamente la misma expresión que tenemos para el caso anterior de una energía de partícula menor que la altura, solamente que en vez de aparecer el seno hiperbólico al cuadrado, aparece acá el seno, ¿sí?
alfa es exactamente la misma, ¿sí? Así que no tenemos grandes diferencias más allá de la función trigonométrica. Fíjense las gráficas que tenemos ahí abajo. Fíjense que el coeficiente de transmisión está graficado versus epsilon, y ahora epsilon ya no va de 0 a 1, sino que va desde 1 hasta cualquier valor, el valor que a mí se me ocurra, ¿sí? Nuevamente, pensemos primero en qué nos predice la mecánica clásica, qué coeficiente de transmisión deberíamos esperar para, de acuerdo a la mecánica clásica. Y una vez que la energía es apenas superior a la barrera, es decir, apenas superior a 1, el coeficiente de transmisión tendría que ser siempre igual a 1. Siempre igual a 1. ¿Y qué me dice la mecánica cuántica? La mecánica cuántica me dice que los coeficientes de transmisión van tendiendo de manera relativamente suave al valor 1, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de alfa igual a 2, tenemos la curva esta acá morada violeta, que tiene una tendencia y llega más o menos a un 1 cuando la energía es, pongamos, 2,5 veces la altura de la barrera, ¿sí? Eso significa que solamente en ese caso, cuando la energía sea bastante más grande que la altura de la barrera, vamos a tener una probabilidad de transmisión muy, muy alta. Si la energía de la partícula no supera tan ampliamente a la altura de la barrera, entonces vamos a tener coeficientes de transmisión relativamente altos, por ahí más allá del 50%, pero todavía en una región entre el 60 y el 80%. ¿Sí? Y tenemos un comportamiento, fíjense ustedes, muy extraño para el resto de los valores de alfa, ¿no? Es decir, lo que tenemos acá son comportamientos oscilatorios. A veces es como si tocaran el 1, pero enseguida descienden y descienden bastante, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos un comportamiento en donde lo que notamos claramente es que hay una tendencia al valor 1. A medida que alfa aumenta, por supuesto que la partícula se hace más pesada, la longitud el grosor de la pared también se hace cada vez más grande. Uno debería esperar que el coeficiente de transmisión también sea cada vez más bajo, ¿sí? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en un régimen de energías entre 1 y 1,5. ¿sí? Si nos paramos en esta región entre 1 y 1,5, vemos que la curva de alfa igual a 2 está siempre por encima del resto. El resto presenta ese comportamiento oscilante. ¿sí? Es decir, que ese comportamiento oscilante, si bien lo atribuimos a la función seno, tiene algún significado físico que ahora nosotros por ahora no nos interesa, ¿sí? Pero el hecho de que tenga coeficientes de transmisión menores, lo podemos atribuir al mayor peso de la partícula y el mayor grosor de la pared. ¿sí? Bien, entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Que si tuviésemos que sacar conclusiones de esto, bueno, el primer caso, cuando la energía es menor a la altura de la pared, no debería haber transmisión desde el punto de vista clásico. Sin embargo, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, encontramos que hay probabilidad no nula de que la partícula atraviese la pared. ¿sí? Por supuesto que la probabilidad tiene una disminución, va disminuyendo. Se puede mostrar que la disminución es exponencial con el aumento de la masa de la partícula y también con el grosor de la pared. Ambos parámetros incluidos en alfa. También, para el caso en que la energía de la partícula es mayor que la altura de la pared, la mecánica clásica nos dice que la partícula siempre va a pasar por arriba de la barrera sin ningún tipo de dificultad. La mecánica cuántica, en cambio, nos dice que, bueno, por más que la energía de la partícula sea mayor que la altura de la barrera, la probabilidad de transmisión no es siempre igual a 1. Se acerca a la unidad a medida cuanto mayor sea la energía de la partícula comparada con la altura de la barrera, cuanto más liviana sea la misma y cuanto menor sea el grosor de la pared. ¿sí? Bien. Vamos al segundo caso. Bueno, el segundo caso de esta clase sería el cuarto caso de los que venimos estudiando, que es el oscilador armónico. Oscilador armónico en una dimensión. Este es un sistema que tiene analogía en mecánica clásica con lo que estudiamos en la ley de Hooke, que tiene que ver con la fuerza de recuperación de un resorte. ¿sí? Imagínense de estas
gráficas que aparecen acá. La primera que encontramos acá a la izquierda, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen un resorte sujeto por uno de sus extremos a una pared. Y entonces nosotros queremos de alguna manera deformar ese resorte, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, colgando un cuerpo, ¿sí? Esta pelotita roja que aparece acá, ¿sí? Por supuesto, por su propio peso va a ejercer una fuerza hacia abajo, y entonces esa fuerza hacia abajo ocasiona un desplazamiento en X, ¿sí? de la longitud del resorte, digamos una elongación, no un desplazamiento, una elongación de la longitud del resorte desde su posición de reposo a la posición de equilibrio nueva una vez que tiene adosado el cuerpo esta pelotita roja, ¿sí? El resorte, por supuesto, se resiste a esa deformación y se resiste con una fuerza que es igual a menos una constante de recuperación multiplicada por esta longitud de la elongación, ¿sí? Esa K que aparece es lo que llamamos constante de fuerza del resorte. Cuanto mayor sea la constante de fuerza del resorte, mayor va a ser la resistencia a la deformación. Eso significa que la fuerza que vamos a tener que, para poder deformarlo, vamos a tener que colgar, por ejemplo, un cuerpo más grande, ¿sí? Por otro lado, si nos mantenemos con el mismo resorte y colgamos un cuerpo más grande, por ejemplo, el doble de masa, entonces lo que vamos a tener va a ser que el cuerpo va a ejercer una fuerza que es el doble de la original, ¿sí? Como lo muestra la gráfica que está acá a la derecha. Entonces, la ley de Hooke lo que me dice es que el resorte se opone a la deformación con una fuerza que es igual a menos K, la constante de fuerza del mismo, por la deformación, por la longitud de la deformación, ¿sí? Ahora bien, sabemos que tenemos una relación matemática entre la fuerza y la energía potencial dada por el gradiente, ¿sí? Menos el gradiente de la energía potencial es igual a la fuerza, ¿sí? O, si ustedes quieren, el gradiente de la energía potencial es igual a menos la fuerza. Eso es interesante porque nosotros a partir de, digamos, si llegamos a integrar la fuerza, entonces podemos encontrar la energía potencial, y la energía potencial, al menos desde el punto de vista clásico, pasaría a ser un medio de la constante de fuerza del resorte por x al cuadrado. Conociendo la energía potencial, podemos escribir el hamiltoniano desde el punto de vista clásico, ¿sí? Vamos a detenernos un poquito en la resolución del problema desde un punto de vista clásico, ¿sí? Fíjense, usamos la ley de Newton, la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. En lugar de la fuerza ponemos menos k por x, y en lugar de la aceleración ponemos la derivada segunda de x con respecto al tiempo dos veces. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? También es homogénea, lineal, ¿sí? Entonces la solución, una posible solución a esto, fíjense que otra vez lo mismo, ¿cierto? Tenemos una cosa que es alternante, esto ya lo vimos incluso en cuántica. Podría haber sido funciones exponenciales, pero nos vamos a quedar con las funciones trigonométricas. Una constante a por el seno de a por t y una función b por el coseno de a por t. Nosotros introducimos esa constante a, la a minúscula, para que al derivar esta función de x de t, derivarla dos veces, esa constante a sea igual a la raíz cuadrada de la constante de fuerza dividido la masa, ¿sí? Es decir, que esta constante a que aparece acá en la solución está relacionada con la constante de fuerza y con la masa. Ustedes saben que los argumentos de las funciones trigonométricas tienen que ser adimensionales, ¿sí? Entonces, si a está multiplicando al tiempo y el producto de a por el tiempo es adimensional, claramente que las unidades de a tienen que ser 1 sobre tiempo. Y nosotros sabemos que una propiedad que tiene como unidad 1 sobre tiempo es lo que conocemos como frecuencia. Es decir, que a es la frecuencia del sistema, ¿sí? ¿La frecuencia de qué? Bueno, el movimiento es periódico, ¿sí? Una vez que el cuerpo está colgando del resorte, ejecuta un movimiento periódico, ¿sí? Como la solución, nosotros construimos la solución en términos de una función seno y otra función coseno, el periodo tiene que ser 2pi, no queda otra. Eso significa que si yo escribo a la función
la solución que veíamos en la diapositiva anterior, x en un tiempo t, tiene que ser igual a la solución x en un tiempo t más el periodo, ¿sí? Y ese periodo, si recordamos que en realidad la verdadera función nosotros la escribíamos en términos de a multiplicando al tiempo, esto significa que entonces a multiplicando a este tau tiene que ser igual a 2pi. ¿Sí? Esa sería la condición para la periodicidad de las funciones. Por lo tanto, tau tiene que ser igual a 2pi sobre a, y 1 sobre tau será igual a sobre 2pi. Invertimos esto, ¿sí? No hay ningún misterio acá. Ahora bien, fíjense ustedes que esto significa que si a tenía unidades de frecuencia, a sobre 2pi sigue teniendo unidades de frecuencia. Si reemplazamos a por su expresión en términos de k y de m, llegamos a que tenemos 1 sobre 2pi multiplicado por el valor de a, raíz cuadrada de k sobre m. Esto tiene que seguir siendo una frecuencia y la denominamos nu, y esta es la frecuencia del periodo, ¿sí? El periodo en el cual el resorte ejecuta un movimiento completo, ¿sí? Desde una posición, digamos, de mayor elongación hasta la posición de menor elongación y volviendo entonces a la posición de mayor elongación, ¿sí? Con eso es un periodo de 2pi, y el tiempo o la inversa del tiempo que tarde en hacer ese movimiento es la frecuencia. Entonces, si reemplazamos a, que sería todo esto, por 2pi por nu, en la solución del movimiento del oscilador armónico clásico, nos encontramos con una solución que es bastante más conocida de cuando se estudia mecánica en el curso de física 1. Bien, entonces, fíjense, vamos a la parte cuántica. Conocemos el hamiltoniano clásico, así que entonces construir el hamiltoniano cuántico es inmediato, porque la energía cinética la conocemos bastante, y la energía potencial simplemente tenemos que cambiar la variable x por el operador x cuadrado, así que no hay grandes misterios. Esta es la solución. Esta es la ecuación de Schrödinger que tenemos que resolver. Esta es una gráfica de cómo es la energía potencial. Es una función cuadrática, por supuesto, ¿sí? Es un pozo. Hablamos de un pozo de energía. Bien, fíjense, como estamos en una sola dimensión, sacamos de factor común la función de onda y nos queda dentro del paréntesis la derivada de la función de onda 2 veces con respecto a la variable x. Me queda k por x cuadrado por la masa multiplicando y por h partida al cuadrado dividiendo, ¿sí? Acá este sería este segundo término, con un signo menos por x cuadrado. Pasamos la energía restando y le multiplicamos también 2m y divide h partida, ¿sí? Con el signo menos, el menos con el que pasa restando se hace más, así que nos queda esta expresión, ¿sí? Hacemos un cambio de variable, ¿sí? En vez de seguir trabajando con x, vamos a trabajar con y, pero fíjense que la constante que relaciona las dos variables y x es medio rara, ¿sí? Es una raíz cuarta ahí de constantes, pero no importa. El resultado que a nosotros nos interesa es que gracias a este cambio de variable, esta ecuación diferencial que aparece acá arriba toma una expresión bastante más compacta, que es esta que les estoy remarcando acá, donde lambda está relacionada con la energía, con la masa de la partícula y con la constante de fuerza del resorte, ¿sí? Bien, fíjense, recuerden la ecuación diferencial anterior, ¿sí? Vamos a empezar con, antes de resolver, no la vamos a resolver, sino que vamos a echar mano, digamos, a cosas ya conocidas, ¿sí? Pero hay una cuestión que es interesante y vamos a quedarnos con eso, y es estudiar las condiciones límite de este oscilador armónico cuántico. ¿Qué quiero decir con estas condiciones límite? ¿Qué pasa cuando la variable y tiende a más o menos infinito? Déjeme volver para atrás un momento, ¿sí? Cuando y tiende a más o menos infinito, eso significa que y cuadrado tiene que ser mucho más grande, muchísimo más grande que lambda, ¿sí? Porque ni la masa
ni h partida, ni la constante de fuerza van a ser infinitos y la energía tampoco va a ser infinita, ¿sí? Entonces, claramente I cuadrado es mucho mayor que lambda, por lo tanto la ecuación diferencial se puede reducir a esto eliminando el término, eliminando el lambda. Una ecuación diferencial de este tipo acepta una solución general bastante sencilla que tiene esta expresión, ¿sí? Una constante a multiplicada por e a la i cuadrado sobre 2 más una constante b por la función e elevado a la menos i cuadrado sobre 2. Ustedes pueden comprobar que si derivamos dos veces esta función de onda, lo que vamos a obtener va a ser exactamente la misma función de onda multiplicada por i cuadrado, ¿sí? Con lo cual estamos de acuerdo con que esto es una solución general. Pero fíjense, hay una cuestión importante acá, que nosotros estamos considerando que i puede tender a más y a menos infinito, ¿sí? Por lo tanto, i cuadrado va a ser solamente más infinito, ¿sí? Pues el menos infinito ya no es opción. Entonces, claro, ¿qué pasa si i cuadrado tiende a más infinito? ¿Qué pasa con este primer término? Diverge. E a la infinito se va a infinito. Entonces no nos sirve como función de onda porque ya no podríamos integrarla. Deja de ser cuadráticamente integrable y deja de cumplir con una de las condiciones que tienen que cumplir las funciones de onda. Entonces, la única manera de forzar que ese primer término, no nos traiga problemas es haciendo a igual a 0. Por lo tanto, nos quedamos con el segundo término, b multiplicado por e a la menos i cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y ahora sí, i puede tender a más o a menos infinito. Total, el exponencial se anula, tiende a 0 asintóticamente en esas condiciones. Bien. Vamos a hacer una suposición y vamos a suponer entonces que tenemos ese comportamiento de la función de onda e a la menos i cuadrado sobre 2 cuando i es suficientemente grande. Pero ¿qué pasa cuando i tiene valores pequeños o intermedios? Bueno, habrá algún polinomio, una función f de i, de la cual en principio no tenemos idea qué forma va a tener, digamos el grado del polinomio, ¿sí? Pero bueno, podemos proponer una solución de ese tipo. Si hacemos eso, entonces en la ecuación diferencial que teníamos originalmente, reemplazamos psi de i por f de i por el exponencial de menos i cuadrado sobre 2 y aplicamos la derivada, llegamos a una nueva ecuación diferencial. Fíjense esta ecuación diferencial. Es la derivada segunda del polinomio en i menos 2 veces i por la derivada primera más lambda menos 1 por f igual a 0. Es una ecuación diferencial de segundo orden, también es homogénea, ¿sí? Y es lineal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resolvemos esa ecuación diferencial? Bueno, y acá es donde yo les comentaba que lo que vamos a hacer es echar mano de soluciones conocidas en el mundo de las matemáticas. Estos sistemas que nosotros estamos viendo, sistemas sencillos de la mecánica cuántica que admiten soluciones analíticas, son problemas matemáticos muy conocidos y que se resuelven echando mano de funciones matemáticas también muy conocidas, ¿sí? Las vamos a ir viendo a medida que las necesitemos. Ahora, en el caso del oscilador armónico, vamos a introducir un conjunto, una familia de polinomios que se llaman polinomios de Hermite. Esos polinomios de Hermite tienen los simbolizamos como con una h mayúscula, u sub n, donde n indica el grado del polinomio de Hermite. Y por ejemplo, cuando el grado es 0, es simplemente una constante 1. Para el grado 1 es 2x, luego tenemos 4x cuadrado menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. La particularidad de esos polinomios de Hermite es que cuando se definieron mediante una ecuación diferencial de este tipo, ¿sí? Además, bueno, satisfacen relaciones de recurrencia, bueno, son funciones matemáticas, como les comentaba recién, muy conocidas, con propiedades muy conocidas, ¿sí? Pero lo importante es que satisfacen una ecuación diferencial de este tipo. Recuerden que nosotros estamos con una ecuación diferencial en la función f de i, que está escrita nuevamente acá abajo. Comparen las dos ecuaciones diferenciales. Si uno compara las dos ecuaciones diferenciales, se encuentra con que hay una similitud enorme, ¿sí?
de la función f, el polinomio f con los polinomios de Hermite, la variable x con la variable y la resta de lambda menos 1 con 2 veces el grado del polinomio de Hermite. Eso significa entonces que las soluciones al problema del oscilador armónico en una dimensión que estábamos buscando las podemos escribir en términos de los polinomios de Hermite multiplicados por el comportamiento de la función de onda cuando la variable que antes era x y ahora volvemos a y, perdón, volvemos al revés, que antes era y ahora es x, tiende a más y a menos infinito, ¿sí? La constante A se expresa en términos de la masa de la partícula sujeta al oscilador, la constante de recuperación del resorte y h partida. Y n es el grado del polinomio de Hermite, así que tenemos que respetar los valores que toman esos polinomios. Por lo tanto, tenemos que empezar de 0, 1, 2, son todos los enteros positivos, incluyendo el 0. ¿Sí? ¿Qué pasa con la energía? La energía, si ustedes recuerdan, la energía estaba contenida en la constante lambda. Lambda menos 1 es igual a 2n, por lo tanto, lambda es igual a 2n más 1, y si reemplazamos lambda por esta expresión y reacomodamos, nos encontramos con que la energía del oscilador armónico, al menos en una dimensión, es igual a h partida por omega, siendo omega una frecuencia, ¿sí? La raíz cuadrada de la constante de fuerza sobre la masa de la partícula, multiplicada por n más 1/2, donde n ahora, si bien es el grado del polinomio de Hermite, tiene el rol de un número cuántico, ¿sí? Que va desde 0 hasta, en principio, infinito. Bien, ¿qué podemos decir de estas cosas con las que nos encontramos? Hay un montón de información acá, ¿sí? Primero y principal, la energía no puede tomar un valor cualquiera, ¿sí? Sino que definida la frecuencia, es decir, definida la constante de fuerza y la masa de la partícula sujeta al resorte, la energía va a depender del número cuántico n, ¿sí? Que no es ni más ni menos que el grado del polinomio de Hermite. Ese número cuántico puede empezar desde 0, ¿sí? Con lo cual es interesante, porque fíjense, pasemos al tercer párrafo, ¿sí? Cuando n es igual a 0, la energía no es 0, porque está ese más 1/2 sumando. Por lo tanto, la energía del estado fundamental del oscilador armónico va a ser 1/2 de h partida por nu. Esa energía se denomina energía del punto cero y es una particularidad de los sistemas cuánticos. Es algo que en la mecánica clásica no ocurre de ninguna manera. El segundo párrafo, volvemos un cachitito para arriba, es una curiosidad simplemente, ¿no? Si ustedes piensan en un resorte que es muy débil, está, por ejemplo, qué sé yo, es viejo, medio venido a menos, va a tener una constante de fuerza muy pequeña, ¿sí? En el límite en que la constante de fuerza sea prácticamente 0, la energía potencial va a ser nula y entonces la partícula no va a estar confinada. ¿Y a qué se reduce el oscilador armónico cuando la constante de fuerza tiende a 0? A la partícula libre. A la partícula libre. Por eso les decía, bueno, que esto es más una curiosidad que otra cosa, ¿sí? Vamos a introducir muy brevemente lo que se conoce como teorema del virial, porque va a ser de bastante utilidad en algunas cuestiones del oscilador armónico. El teorema del virial es una relación entre energía cinética y energía potencial en un sistema que no está interactuando con fuerzas externas, ¿sí? Así que las interacciones se dan solamente de manera interna dentro del sistema. Si tenemos dos partículas o más, bueno, las interacciones entre las partículas, pero no una interacción, por ejemplo, con una presión externa, ¿sí? Si nosotros somos capaces de escribir a la energía potencial de esta manera, ¿sí? Suponiendo una única dimensión, una constante A multiplicado por la variable elevado a otra constante B, entonces el teorema del virial establece que el valor medio de la energía cinética multiplicado por 2
va a ser igual al valor medio de la energía potencial multiplicada por la potencia a la cual fue elevada la variable, B en este caso. Para el oscilador armónico, A vale 1/2 de K y B vale 2. Por lo tanto, si reemplazamos esta B por 2, encontramos que para el caso del oscilador armónico, el teorema del virial me asegura que el valor medio de la energía cinética tiene que ser igual al valor medio de la energía potencial. Este es un resultado importante. ¿Por qué? Porque eso significa que el valor medio de la energía total, ¿sí?, para cualquier sistema siempre tiene que ser igual a la suma del valor medio de la energía cinética y el valor medio de la energía potencial. Esta primera igualdad que tenemos acá, esto es absolutamente general, ¿sí? La energía de cualquier sistema se descompone en energía cinética y energía potencial. Por lo tanto, el valor medio de la energía total tiene que ser el valor medio de sus dos componentes. Ahora bien, en el caso de este oscilador armónico en una dimensión, sabemos que el valor medio de T es igual al valor medio de B. Por lo tanto, yo puedo escribir esta igualdad como que el valor medio de la energía total es igual a 2 veces el valor medio de la energía cinética o bien 2 veces el valor medio de la energía potencial. Entonces, esto es importante, ¿sí?, porque si no hubiese energía del punto cero y cuando n fuese igual a 0, la energía, el valor medio de la energía total también fuese 0, esto implica que tanto el valor medio de T como el valor medio de B también deberían ser 0. Esto es un problema importante porque el valor medio de la energía cinética está relacionado con el valor medio del cuadrado del operador momento lineal. Y en el caso del oscilador armónico, el valor medio de la energía potencial está relacionado con el valor medio de x al cuadrado. Si estos valores medios son 0, estos valores medios de acá también tienen que ser 0, ¿sí? Dado que el valor medio del momento y el valor medio de x también son 0 en el caso del oscilador armónico, la resta de estas cantidades, en realidad estas cantidades al cuadrado restado a estas, son las que me conducen al principio de incertidumbre, ¿sí? Esto lo van a analizar ustedes con más detenimiento en uno de los problemas del seminario. Entonces, lo que tendríamos, si la energía del estado fundamental del oscilador armónico fuese 0, estaríamos violando el principio de incertidumbre. Por lo tanto, el principio de incertidumbre nos asegura que un sistema como el oscilador armónico tiene que tener una energía del punto cero. Fíjense qué interesante, ¿no es cierto? Porque el hecho de que el estado fundamental tenga una energía no nula está asociada al principio de incertidumbre. Bien, vamos terminando con esto. Los polinomios de Hermite son polinomios, ¿sí? Polinomios de grado determinado, eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, h sub n va a ser un polinomio de grado n, por lo tanto tiene que tener n raíces, ¿sí? Esas n raíces es lo que nosotros llamamos nodos, ¿sí? Ya lo habíamos visto también en el caso de la partícula en la caja. Los puntos en donde la función de onda se anula, excepto en más infinito y en menos infinito. Además, si uno presta atención, digamos, a una tabla, digamos, un poco más extensa de polinomios de Hermite, lo que se observa es una alternancia entre par e impar en las soluciones. Eso significa que, por ejemplo, H2, H4, H6 van a tener solamente potencias pares de X, mientras que H3, H5, H7 van a tener solamente potencias impares. Eso tiene una implicancia importante porque, lo que les comentaba recién, las soluciones van a tener, digamos, no se van a mezclar, las soluciones pares van a ir por un lado y las soluciones impares van a ir por el otro. Acá lo que tenemos es la función de onda, ¿sí?, para el oscilador armónico graficada en términos de A por X, el desplazamiento A por X. Fíjense, tenemos para N0, N2, N4. Para N0 hay 0 nodos, ¿sí?, lo cual, bueno, es lógico por lo que acabamos de decir, los únicos nodos van a estar en más y en menos infinito. La curva en verde, N2, debe tener 2 nodos. Fíjense, la seguimos. Acá, bien, y acá cuando empieza a caer, acá aparece el primer nodo.
luego se hace negativa, se recupera y acá aparece el segundo nodo, ¿sí? Ustedes pueden hacer lo mismo con la curva que está en celeste y van a ver que tiene 4 nodos, ¿sí? Lo mismo para las curvas, o mejor dicho, para los polinomios, las funciones de onda descritas por polinomios de Hermite impares, ¿sí? Bien, muy bien. Vamos a finalizar acá.